Bienvenidos a Con Vino con Todo, el podcast sobre el mundo del vino que te combina con todo. Soy Meritxell Falgueras, comunicadora y sommelier. En redes sociales soy conocida como Wines and the City. Y hoy vengo con la nariz más afinada que nunca, porque me huele que el tema del capítulo de hoy os va a encantar. Hoy hablamos de los aromas del vino. El vino se expresa cuando movemos la copa. Es por ello que hay sommeliers que consiguen adivinar conceptos como la variedad, la zona, la añada, captar la gama de precios y hasta el suelo donde se elaboran, solo con meter la nariz en la copa. No es que se sientan iluminados y un ser celestial les revele todos los secretos del vino por arte de magia, no. Para descifrar todas esas cosas necesitáis experiencia, formación y muchísima intuición. Vamos por pasos. ¿Tenéis la nariz preparada? Vamos a pedirle consejo a Tote Hernández, asesora de imagen corporativa y experta en fragancias de autor, que nos explica qué es el bulbo olfativo y cómo funciona. El bulbo olfativo o olfatorio es una de las partes del cerebro más antiguas en nuestra línea evolutiva. De hecho, es el encargado de procesar la información recibida a través del olfato. A pesar de ser de suma de mayor importancia para la captación de estímulos olorosos, el proceso por el cual se capta el olor no se inicia, de hecho, en el bulbo olfativo. ¿Cómo funciona? Bien, las moléculas olorosas, las que están en el aire, las que podemos percibir en el aire, llegan y entran en las fosas nasales siendo atrapadas por la mucosa nasal. Esta mucosa nasal recoge dichas moléculas y las va absorbiendo, actuando según la intensidad con la que lleguen al sistema. En estas mucosas empieza un proceso un tanto complejo hasta que pasan por el nervio olfativo y así llegan al bulbo olfativo. El aroma y las emociones están intrínsecamente unidas, tanto en la perfumería como en el vino. Por ejemplo, la expresión oler el peligro viene del olfato como sentido de alarma. Los mamíferos utilizamos el olfato siempre antes de meternos nada en la boca, aunque es cierto que cada vez somos más visuales y miramos más los escaparates, nos fijamos en las presentaciones y dejamos que nos entre por la vista. Antiguamente, antes de probar cualquier cosa, hubiéramos hecho caso a nuestro sentido más primario. Nuestra capacidad olfactiva es 10.000 veces más potente que el gusto. Hay muchas personas que no nos caen bien y no sabemos bien el porqué. El olor que desprende el organismo de una persona nos da muchísima información, aunque no seamos del todo conscientes. De la misma manera que nos repele, el aroma también nos enamora. Las feromonas son la señal hormonal que se emite en muy pequeñas dosis, provocando comportamientos mentales específicos de los individuos de diferentes sexos. El vino también nos atrae según el olor, así que intentemos armonizarlo con nuestro día a día. El tipo de aromas, que los dividimos en primarios, secundarios y terciarios, hablan de cómo se elabora el vino. Por ejemplo, si notamos tostados, especies y vainilla, seguramente se tratará del roble francés. Y si notamos más el coco, será sin duda roble americano. Los aromas secundarios son los que vienen de la fermentación y pueden dar notas a lácteos si han realizado la fermentación maloláctica o si han estado en contacto con las lías del vino, dan notas que recuerdan a la repostería. Es normal que por asimilación cromática los vinos tintos nos recuerden a la fruta roja y negra y que los blancos a flores de su mismo tono. Si decimos que el vino huele a vino, que muchos sé que lo decís cuando movéis la copa, eso significaría que todos los vinos huelen igual y eso no correspondería a la realidad.
El vino es vino y huele a vino, pero nos interesan sus matices. Para describirlos, lo mejor es utilizar metáforas y comparaciones de las moléculas olfactivas que te recuerdan a la fragancia del vino. Os aconsejo que hagáis volar vuestra imaginación explicando a qué os recuerda el vino y que siempre os quedéis con la primera impresión, porque esa es la buena. ¿Se puede entrenar la nariz? Por supuesto que la nariz se puede entrenar. Su percepción olfativa va directamente al cerebro más primario, sin pasar por la consciencia. Ahí está el reto, tomar conciencia de esos olores, de esos matices. Y de hecho la nariz puede distinguir mínimo 10.000 olores en su biblioteca de olores. Hay varios ejercicios sencillos para ejercitar la nariz, pero el paso principal es descongestionar la nariz respirando aire puro. Fuera de las grandes ciudades que están llenas de polución, y esta polución lleva este óxido de nitrógeno y lo que hace es que nos perjudica muchísimo pues, la regeneración de las células. Yo aconsejaría un ejercicio muy sencillo, que es seleccionar 3 sustancias, por ejemplo café, perfume, queso, y olerlas cada día durante una semana, evocando luego el recuerdo de su aroma. Yo no dedicaría más de 10 segundos a oler cada sustancia, porque la nariz se insensibiliza y es mejor hacerlo de buena mañana. Pasada esta semana se puede empezar a matizar y hacerlo con los ojos cerrados. Primero por la boca, con la nariz tapada, sí, también se huele así por la boca, y luego por la nariz con la boca cerrada, prestando atención a los matices que van surgiendo y apuntar esa sensación que nos produce, por ejemplo, picor, dulzor, etc. Es de cajón, pero es cierto. Cuando cerramos los ojos, los sentidos se agudizan. En el mundo del vino se llama nariz del vino al conjunto de olores que componen la perspectiva aromática de un vino. Se emplea como sinónimo de aroma. Los aromas se encuentran a veces en estado latente, en forma de precursores aromáticos, en la piel de la uva. Seguro que llegados a este punto os estáis preguntando: ¿cómo se huele un vino? ¿Cómo se hace una cata profesional? Apuntad. Necesitáis un fondo blanco, una servilleta, folio o mantel para poner encima la copa y poder dictaminar su color. Tened a mano copas limpias y sin aromas externos. No os sirváis más de 1/3. Así, cuando inclinéis la copa a unos 45 grados y la mováis, no se os caerá el contenido. Tened una buena iluminación para poder ver los reflejos del vino. No os pongáis velas aromáticas, no estéis cerca de la chimenea o del horno de leña. Y apartaros tanto como podáis de esa cuñada que se pone el perfume a litros. Hablemos de tipos de aromas. Para poder hablar de esta complejidad aromática del vino, lo desnudamos a través de sus series aromáticas. Recordad que cuando movemos las copas, desplegamos su bouquet, y es como si hiciéramos un striptease vinícola. El vino suelta primero lo último que se ha puesto, es decir, la evolución y seguramente su crianza, y al final la ropa interior serían sus aromas varietales. Para describir los aromas del vino utilizamos 3 familias olfativas. La primera son los aromas primarios o varietales, que son, como su nombre indica, los aromas de la uva, que se encuentran en el mosto y pasan a los vinos. Estos aromas son muy frágiles y se manifiestan principalmente en los vinos blancos muy jóvenes y frescos, de variedades como el Riesling, Moscatel o el Sauvignon Blanc. Y aquí es donde surge con más facilidad el famoso adjetivo afrutado, que significa con olor y sabor a fruta. Decir que un vino es afrutado es una tautología y añade poca información al receptor. Tenemos que currarnos más en describir qué tipo de fruta es: blanca, roja, del bosque, cítrica, madura o inmadura. Cuanto más exactos seamos, más información estaremos dando a nuestro receptor.
En segundo lugar están los aromas secundarios o de fermentación. Pensad que en el mundo del vino se han llegado a clasificar más de 500 aromas distintos. Muchos de ellos se originan durante la fermentación, cuando se forman los alcoholes, ácidos que caracterizan esa vinosidad. Ciertas levaduras y enzimas favorecen la aparición de estos aromas. Por definición, todo vino es un mosto de uva cuyo azúcar ha sido transformado en alcohol gracias a las levaduras. Es por ese motivo que todos los vinos nos pueden recordar a la levadura seca, amiga de pan, brioche, galleta, pastelería y bollería. Y en tercer lugar están los aromas terciarios o de crianza. Sí, esos que os gustan tanto y que constituyen el famoso bouquet del vino. Se desarrollan en la barrica, durante la fase de crianza oxidativa del vino, y en botella se desarrollan como aromas de reducción. Tienen que pasar varios años en la botella para que el bouquet alcance su apogeo. Solo los grandes vinos poseen la propiedad de expresar su bouquet, que sería la suma de aromas primarios, secundarios y terciarios, ofreciendo una paleta compleja que va desde los aromas de tipo animal como caza y cuero hasta los más balsámicos como el eucalipto y el pino. Y sobre todo, cuando las barricas estén tostadas por dentro, notaremos la serie empireumática, como son las notas de humo y tabaco. Los olores nos enamoran y nos repelen. Las feromonas son la señal hormonal que se emite en muy pequeñas dosis, provocando sensaciones de comportamiento específicas de los individuos de diferentes sexos. Aún así, las personas nos ponemos perfume. ¿Quién sabe si para tapar nuestro olor o para tener uno más atractivo? Otro clásico que seguro que habréis escuchado. Un mismo perfume no queda igual en todas las pieles. Y lo mismo nos pasa con el vino. Todos tenemos una percepción propia de sus características. Los que sí son iguales para todos son los enemigos del olfato, los elementos que nos distraen al oler un aroma. Enemigo número 1, la polución. La polución sería el enemigo número 1. Y luego el aire acondicionado. El aire acondicionado reseca el bulbo olfativo. Después tenemos tés, alcoholes, cafés, que si los tomamos y tenemos que oler, nos pueden distraer porque nos van a confundir. Con lo cual, si vamos a oler, que no haya polución, que no tengamos el aire acondicionado puesto y que no hayamos tomado ni té, ni alcohol, ni café. Cuando se hace una cata profesional de vino o de perfume, no nos podemos distraer con el resto de aromas. Como todo en la vida, lo importante es concentrarse y focalizar. Imaginaros una sala de cata repletas de sumilleres concentrados en las cualidades organolépticas de los vinos y cada uno con su perfume. Dicho perfume podría desvirtuar la cata, donde más de un 40% de su importancia reside en la puntuación olfativa. Por eso, en una cata profesional, atentos a esta premisa. Nunca ir perfumado o perfumada. De la misma manera, es mejor no fumar antes de la cata, porque el vino merece una concentración y los aromas de alquitrán pueden despistar nuestra atención. La mejor técnica para oler bien el vino es mover la copa para que las moléculas aromáticas sean transportadas. Si os sentís inseguros al mover la copa, lo mejor es que lo hagáis en círculo sobre una superficie plana. Da igual hacia qué sentido lo mováis. Lo importante es que os sentáis seguros y seguras. Y recordad que el objetivo es oxigenar, no centrifugar o marear el vino. Queda bien para las fotos, pero que no os paséis de postureo, ¿eh? Vamos al más difícil todavía. ¿Se puede maridar vino y perfume? Tal vez sea una idea descabellada juntar perfume y vino, pero es 100% real que en la vida cotidiana van de la mano. Como regla general, podríamos decir que un perfume con incienso y madera le iría bien a un vino de crianza, a una fragancia más floral, una variedad terpénica, es decir, altamente aromática,
como son por ejemplo las variedades blancas Gewürztraminer o Riesling, que huelen a rosas. Un aroma exótico y cítrico con un vino con personalidad y tal vez fortificado con aromas a chocolate. Para acabar os explico unos cuantos aromas básicos asociados a las diferentes variedades que os harán quedar como auténticas narices de oro. Las hay de más aromáticas, como el muscatel y el Gewürztraminer, que por sus notas recuerdan a la fruta fresca y a la flor blanca. El charelo tiene notas cítricas, la viognier tiene notas a melocotón, el chardonnay a fruta tropical, como la piña. El Cabernet Sauvignon nos puede recordar a un pimiento verde, el Merlot a la ciruela, la Tempranillo, que recordad que también en Cataluña la podemos encontrar como ull de llebra, tendrá notas a frutas rojas. Con la Garnacha y la Cariñena tendremos sensaciones a fruta madura llena de sol. Todo esto que os cuento está en el imaginario cognitivo del experto en vinos, que tiene todos estos datos para ir descartando las posibilidades hasta llegar a la respuesta que necesita cada vino. Y si al principio no se os da bien, no os agobiéis. En esta vida todo se puede aprender y todas las narices del mundo se pueden entrenar. Y la mejor manera de hacerlo es catando, probando, oliendo, analizando y recordando. Así se consigue una nariz de profesional. Y si vuestro cuñado, que no tiene ningún interés en el vino, lo acierta todo sin esfuerzo, no lo dudéis, ha leído la etiqueta de la botella antes. Hasta aquí este episodio de Con Vino con Todo, el podcast del mundo del vino que te combina con todo. No dejéis de suscribiros al podcast y escuchar el resto de episodios. Y si os habéis quedado con ganas de más, podéis seguirme en mis redes sociales. Soy Wines and the City. Ahí os lo voy a contar todo y os voy a recomendar siempre lo mejor de lo mejor. Gracias por estar ahí y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Chin, chin! Espacio patrocinado por la Denominación de Origen Cataluña, con la colaboración del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en zonas rurales.